Los datos de hoy, y ya saludamos a Eduardo López. Bueno, COVID-19 las cifras, hoy 7.043 infectados, 241 muertes, el total 260.911 infectados, 5.004 muertes en la Argentina. Eduardo López es infectólogo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué dicen ustedes? Gracias por atendernos, por estar ahí, doctor. A ver, antes de dejarlo en comunicación con Eddie, su opinión sobre lo que ha pasado hoy, ¿no? En las últimas 24 horas, la Argentina tuvo un récord de muertes. ¿Cuál es su análisis? Bueno, hay que analizarlo de dos maneras. En primer lugar, el día que fallece un paciente, en general tiene una evolución que no va a menos de 10, 12, 21 días, en general de intensivo. La mayoría de las muertes por COVID-19 no se producen no menos de estar 7 a 10 días dentro de 14 dentro de la terapia. Es decir que esto es un proceso. Segundo dato es, yo tengo la sensación que aquí hay un acúmulo de carga de datos y no son todas las muertes de este día. No, probablemente sea la acumulación de muertes que hay una demora vinculada al sistema, diríamos, a veces no se trabaja, no carga completamente sábado y domingo, o los datos llegan más tarde, con lo cual yo creo que este número de muertes me parece que está reflejando muertes de varios días atrás, especialmente del fin de semana, diríamos. Esto es, en tercer lugar, uno para analizar un día de la cantidad de muertes hay que analizarlo por lo menos en 10 días para sacar la tasa de letalidad. Y hoy por hoy la tasa de letalidad está dentro de una tasa de letalidad muy aceptable, aunque siempre todo fallecimiento es una catástrofe, para entender que la tasa de letalidad no está alrededor de 1,8, 1,9%, y es una tasa de letalidad que es la mitad de lo que tiene a nivel mundial, ¿no? Argentina tiene una cantidad de 100 aproximadamente muertos por millón, y en general es una tasa mucho más baja que la de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, diríamos, e incluso mejor que Suecia, ¿no? Que tiene una tasa de mortalidad de algo de 500 por cada millón. Que sí, que en ese aspecto el mayor esfuerzo que se puso, que es tratar de disminuir todo lo más posible los fallecimientos, hoy por hoy lo estamos cumpliendo. Sí, también hay que reconocer que estamos aumentando un número alto de casas, que es como funcionan en realidad las mesetas en los picos. Claro. España y Italia tuvieron varios días, 10 días, 14 días de cifras altas hasta que un día encontraron el pico y después bajaron un escalón, pero siguieron otros 14 días también con cifras altas y después recién ahí comienza el descenso. Así que esto no es como un pico de montaña que uno sube y baja rápidamente, sino que queda alto, amesetado por varios días. Así que en ese aspecto es importante. Obviamente, para cerrar un poco el pensamiento, esto pone tenso al servicio a las áreas de terapia intensiva y de internación, porque a medida que uno aumenta el número de casos, algún paciente va a requerir internación y algún paciente va a requerir terapia intensiva, aunque la mayoría de los casos sean benignos, ¿no? Eddie, todo tuyo. Sí, Eduardo, buenas noches. Acá Eddy Zunino desde la distancia virtual. Los dos estamos igual, ninguno de los dos en el piso. ¿Qué tal? Justamente yo iba a eso, al personal de salud, muy bien, al personal de salud, porque los contagios llegan al personal de salud. Tengo entendido que por cada médico, enfermero o personal del sistema de salud que se enferma, hay un entorno de promedio de 5 personas que salen del sistema. Eso es que cada contagiado saca 6. Y eso hace que los que siguen en funciones trabajen más mientras está entrando más gente, tanto a los hospitales como a los servicios comunes, como a los servicios de terapia intensiva. Y esto estresa muchísimo al personal de salud. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde la conducción de este proceso? Porque es algo que se preveía, pero ahora está llegando y ya está llegando con fuerza. Sí, en primer lugar, el porcentaje de salud está alrededor del 7,8, 7,5
del total de los casos lo representa el personal de salud, que es el grupo que mayor cantidad de casos como grupo está presentando. Es obvio, y vos lo has sintetizado muy bien, que cuando uno tiene un contagio, inexorablemente todos los contactos estrechos en el hospital o en los centros de salud tienen que también tener la cuarentena. Y eso es inexorable. Por eso uno de los temas que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires es testeando el equipo de salud para ver cuál es la magnitud de los individuos susceptibles con respecto a esto. Ahora, en general, el equipo de salud se contagia, aunque parezca más, por los contactos horizontales y menos por los contactos verticales. ¿Qué significan los horizontales? Y los contactos a veces entre enfermera, médico y demás, porque ahí hay muchas características, digamos, a veces uno se confía, otras veces es que la infección personal. Y en tercer lugar está el poliempleo, que la gente sale de un lado y va a trabajar a otro, que es bastante característico de... Por lo tanto, inexorablemente los contagios en el equipo de salud, lenta pero inexorablemente repercuten, diríamos, en el número de individuos que uno tiene que atender. De todas maneras... Eduardo, hoy se dio una situación, hoy se conoció una situación que se está dando en la provincia de Jujuy. Al principio yo decía que un poco el foco informativo de esta cobertura diaria de la pandemia se nos fue hoy a Jujuy, y llamaba mucho la atención y era hasta conmovedor ver al gobernador de la provincia diciendo que tuvo que pedir asistencia de que le manden médicos a la provincia, y esto ocurre por primera vez en la Argentina. Ya pasó en Estados Unidos, ya pasó en Italia, pasó en España, o sea, médicos que hubo que trasladar de un distrito al otro según cómo iba estando el foco. ¿Sigue estando preparado el sistema de salud para responder a estas cosas nuevas que se siguen dando con el avance de la pandemia? A ver, la situación de explosión como la de Jujuy es muy difícil estar preparado. Lo de Jujuy fue realmente una catástrofe, ¿no? Porque de repente muchísimos casos, diríamos, básicamente por casos importados, porque ya Jujuy está en fase 4 o 5, y creo que ahí va a haber que trabajar con un criterio de regionalidad. Hay lugares, por ejemplo, como Catamarca o lugares como La Rioja, que tienen pero no tienen casos, prácticamente por lo menos de COVID, y por ahí habría que hacer un trabajo de transferencia, diríamos, regional para abastecer, por ejemplo, a la terapia intensiva, la atención en el caso de Jujuy. Diríamos, yo hablo de San Juan, camino de La Rioja, que tiene muy pocos casos, ¿no? Eso es una estrategia que se usó en todos lados. Todavía trasladó enfermos a Alemania para ser tratados, cuando se le saturaron y se colapsaron las camas de terapia intensiva en la frontera con Alemania, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y en los testeos? Porque Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, hoy habló y dijo que Cava está testeando poco. Lo escuchamos al ministro. Es real, los números son que hay una cantidad de testeos mucho mayor en provincias que en capital, y teniendo los niveles que tienen de 40 a 50% de personas infectadas cuando hacen los test, claramente si usted hace más test va a encontrar más gente. Entonces, en este sentido, y mucho más en un lugar que tiene 4 veces la población, 5 veces la población de la ciudad. La ciudad obviamente tiene muchos casos, muchos asintomáticos, pero hace un número determinado de testeos, y eso le da un número casi fijo. Bueno, hay definición importante del ministro, Mariano. Sí, le quería preguntar al doctor, porque hablaba recién de un pico amesetado, uniendo dos términos de los cuales estamos empezamos a familiarizarnos mucho en estos días, y le quiero preguntar si entendí bien y ya estamos en una suerte de pico, y podemos pensar que ahora quedaría sostener este número de cantidad de fallecidos, infectados, o esto incluso puede crecer en los próximos días. Bueno, esto no lo sabemos. Yo creo que en este sentido, creo que estamos transitando, digamos, una zona
hacia el pico o dentro del pico. Esto lo vamos a ver dentro de 7, 8, 10 días cuando a ver cómo evoluciona esta segunda semana. Por otro lado, ten en cuenta que en la testea, en una primera instancia usted aumenta el número de casos. En una segunda instancia, el índice de positividad, si usted testea de forma sostenida, por eso el plan detectar es muy bueno, en algún momento usted va a empezar a descender, porque ya al aislar, porque usted busca y aísla, entonces, y como el virus necesita pasar de un enfermo a un sano, encontrar sano, que ese es el principio del plan detectar, trabajar sobre el caso, sobre los convivientes familiares y sobre los contactos estrechos. Esto para mí es un plan que se debe sostener en forma permanente, intensiva y ampliarlo. Yo no puedo responder lo que dice Quinet, está más informado seguro que yo con respecto a la diferencia de testeos, pero es evidente que nosotros estamos con índice de positividad alto, entre el 40 y el 50% para hacer una franja, y esto significa claramente que el virus está circulando en forma amplia en nuestra comunidad de Lampa. Pero también fíjense ustedes que ya estamos cerca del 20% de los casos es del interior del país. Y ya hay áreas del interior del país que están con muy importante circulación comunitaria, más allá de Jujuy. Fíjense Río Negro, fíjense parte de Córdoba, ¿no?, que está circulando ahí también en forma importante el virus. Lo que significa esto, que uno tiene que trabajar con mucha cautela con respecto, dice, bueno, podemos liberar todos, dejemos que trabajen todos, total, ya el virus está distribuido. No, el virus tiene que transmitir mientras haya individuos que no mantengan el distanciamiento social, que no manejen el uso del barbijo, que hagan reuniones clandestinas en agrupamientos, especialmente en lugares cerrados, porque ahí el virus tiene una enorme capacidad de transmisibilidad. Entonces, eso es lo que... Claro, por las reuniones sociales, Eduardo, por las reuniones sociales del último tiempo se produjeron también este efecto. El efecto juntada generó la cantidad de contagios que vimos, que estamos viendo en